Evidentemente, les quiero ahora sí ya formalmente dar un saludo de bienvenida, agradecerles su presencia en una más de nuestras conferencias de FIEGI, del Foro Internacional de Empresas de Gestión de Información. Y bueno, pues evidentemente todas las empresas, no solamente las que nos dedicamos al tema de la información, pues tenemos que estar ocupadas y preocupadas en el tema, digamos, de la seguridad, ¿no? Hoy por hoy, pues este es un tema que eh, debe estar en la agenda de los empresarios a cualquier nivel, ya no solamente entre los que son informáticos, digamos, o los que están en el mundo de las telecomunicaciones. Ya es un tema que debe estar en la cabeza de los directores generales y de todas las personas, ¿no? La gente que maneja información, la gente en el área de recursos humanos, la gente que maneja operaciones, pues todos estamos de alguna manera pues sujetos a un ataque, eh, a una amenaza, cuando menos, de ataque en toda la parte de nuestra información, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí, yo sostengo que eh, pues la información es la clave del éxito de cualquier negocio. Es decir, si no tenemos un manejo adecuado de nuestra información, pues en realidad es muy difícil que pudiéramos tener éxito, ¿no? Tendría que ser una cuestión realmente de casuística, de verdadera fortuna, ¿no? Como pegarle a la lotería, ¿no? Tener éxito sin tener un buen control de la información, prácticamente yo lo veo muy difícil, ¿no? Así es que bueno, pues con esta idea en mente, pues en este foro internacional de empresas de gestión de información, hemos, digamos, considerado la posibilidad de invitar a don Gerardo García Tapia, que es un ingeniero electrónico con una muy sólida formación académica, destacando, por supuesto, en sus logros y certificaciones en el campo de la tecnología y la seguridad informática. Nació hace 37 años, aunque ustedes no lo crean. Gerardo canalizó su pasión por la ingeniería electrónica en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Y bueno, su experiencia, conocimientos se extienden realmente a muy amplias áreas. Ha sido reconocido por su especialización en soluciones de almacenamiento, justamente de lo que hoy vamos a platicar seguramente mucho. Posee certificaciones tanto de Synology como de QNAP, destacando su papel como Product Manager en Synology para México, donde ha demostrado liderazgo y habilidades excepcionales en el desarrollo y la gestión de productos. Gerardo, pues no solamente se destaca en el ámbito del almacenamiento, sino que también ha demostrado su compromiso con la seguridad de los datos. Su certificación en manejo de datos seguros es testimonio de su dedicación a salvaguardar la información y la privacidad que hoy es tan importante en nuestro contexto, ¿no? Es decir, cuántas ocasiones no hemos escuchado de gente a la que le clonaron la información o le encriptaron la información o le robaron la información que debería ser privada y que sin embargo pues está en un alto riesgo, ¿no? También ha adquirido habilidades especializadas en videovigilancia a nivel enterprise, contando con certificaciones en Milestone para soluciones de videovigilancia avanzada. El conocimiento que Gerardo tiene en este campo es esencial en un entorno donde la seguridad física y la seguridad digital convergen. No podemos entender, pues, ya hoy ni la una sin la otra, ¿no? Es decir, en realidad la seguridad eh, física no es suficiente, no es suficiente poner un candado en nuestra oficina. Tenemos que tener pues una serie de elementos, digamos, que le brinden esta seguridad también al entorno digital de cada una de nuestras actividades. Eh, el expertise de Gerardo no se detiene tampoco ahí, su certificación en análisis de malware y manejo de herramientas EDR, que por sus siglas en inglés significa Endpoint Detection and Response, lo posiciona como un profesional integral en la lucha contra las amenazas cibernéticas. Su capacidad para entender y enfrentar los desafíos actuales en ciberseguridad reflejan su compromiso con la excelencia
y desde luego con el aprendizaje continuo. En resumen, Gerardo es un ingeniero electrónico que ha forjado una carrera destacada, consolidándose como un referente en el ámbito de la tecnología y la seguridad informática en México. Su dedicación, certificaciones y experiencia lo sitúan como un profesional versátil y altamente capacitado en un panorama tecnológico que está hoy por hoy en constante cambio. Creo que las amenazas que tenemos enfrente con este tema de la inteligencia artificial y con pues toda la evolución que se está dando en el mundo de la tecnología, pues creo que es más que oportuno el contar y agradezco muchísimo la presencia de Gerardo y lo dejo con ustedes para que nos platique sobre pues, el tema que tan interesante hoy nos va a presentar. Gerardo, bienvenido y gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias, Carlos, por la bienvenida. Agradezco muchísimo la presentación. Agradezco mucho también el tiempo de todas las personas que hoy se toman un granito que les voy a robar de tiempo para mostrar un poco de las tecnologías que hoy en día existen sobre temas de ciberseguridad y la protección de información. Nosotros somos de la empresa Gedatec. Yo estoy a cargo del área de ingeniería y nosotros nacimos como una empresa 100% dedicada para respaldo y almacenamiento. Esto justamente es el core de la empresa y esa parte nos ha permitido especializarnos. Nosotros en Gedatec siempre apostamos por un tema de especialización, justamente porque cuando uno se especializa en un área o en un campo específico, puedes tener ese tema de buenas prácticas. Al final del día, muchas tecnologías hoy en día son de siguiente. Sin embargo, hay cosas que no aparecen en los manuales oficiales de los fabricantes, que la propia experiencia justamente de estar día con día trabajando con las empresas, justamente te van dando ese feeling que en ocasiones no lo llegamos a encontrar a veces en los manuales de los fabricantes, que solamente el estar batallando con situaciones, obviamente para proteger la información de las empresas, pues van saliendo esos tips. Y esa parte a nosotros en Gedatec justamente nos ha empujado a agrandar un poco justamente el tema de lo que nosotros hacemos. Como les comentaba al inicio, nosotros como core de la empresa es 100% almacenamiento y respaldo de información, pero a raíz del crecimiento de ataques digitales hacia las empresas, donde rebasamos en algún momento estadísticamente, en algunos meses llegamos a tener más de 30 o 40 llamadas de empresas que les habían secuestrado la información y que ahora estaban buscando un servidor de almacenamiento. Y lamentablemente, digo, suena muy mexicano el dicho de, pues se ahogó el niño y hay que tapar el pozo, ¿no? Y justamente en esas situaciones donde nosotros empezamos a agrandar un poco más el tema de las especializaciones que nosotros manejamos internamente. Entre esas especializaciones estamos agregando justamente un tema de ciberseguridad, que es lo que hoy nos compete esta mañana, platicar un poquito y tal cual así el título de la conferencia es, hay que ver un poquito más allá de los antivirus, porque hoy en día, y lo comentaba en la invitación que les hice justamente para esta charla de esta mañana, hay situaciones de inteligencia artificial que hoy en día literalmente nos vuelan la cabeza, ¿no? Este tema de ChatGPT, estas nuevas tecnologías de inteligencias artificiales que nos resuelven muchas situaciones. Ya hoy, si no es que casi el 80% de software tienen algún tema de inteligencia artificial embebido. Adobe, por ejemplo, esta empresa de contenido multimedia, de creación y contenido, ya tienen algunos de los apartados, literalmente escribir, quiero que me generes una imagen que me haga tal situación con estos detalles y ¡pum! Nos aparece una imagen que en nuestra cabeza sonaba y es justamente esa situación. Midjourney, que son estas herramientas de generación de imágenes mediante un texto, pues son tecnologías que uno dice, wow, sí está padre, ¿no? Es decir, que levante la mano quien no se ha sorprendido a veces de hasta dónde pueden llegar estas nuevas tecnologías que se les llaman como inteligencia artificial, situaciones donde antes
nos sorprendía, por ejemplo, la detección facial. En videovigilancia, el que una cámara te reconociera la cara y te abriera la puerta era como de, ok. Hoy en día tal vez no está muy extendido en muchas empresas, pero existe la tecnología. Y con toda esta situación es donde en ocasiones a veces se nos olvida un tema importante y es el hecho de que lamentablemente la inteligencia artificial también puede ser utilizada para fines no legales, para situaciones de secuestro de información, de formas extremadamente inteligentes. Y es una situación donde los antivirus lamentablemente se han quedado un poquito cortos justamente en la forma en cómo operan. Hay muchas computadoras hoy en día que literalmente tienen el antivirus que viene con Windows y hasta ahí. Es decir, me funciona bien porque pues si abro alguna página indebida me sale que está en cuarentena la página o el propio navegador de Google Chrome nos aparece si una página está o tiene algún tipo de malware, es decir, algún contenido nocivo para mi computadora, pues me la pone en rojo y nos dice que no entremos. Y uno pensaría que con eso está uno más que cubierto. Y esa es una situación donde justamente en Gedatec nos dimos cuenta de que cuando rebasamos este umbral de empresas pidiendo ayuda, justamente es ahí donde empezamos una especialización en ciberseguridad. Es decir, aquellas empresas que hoy en día tienen una NAS tienen más de un 80% de probabilidades de poder continuar operando después de un ataque de un ransomware, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las unidades NAS o las unidades de respaldo hoy en día ya tienen esas protecciones. Pero en Gedatec nos dimos cuenta que cómo podíamos nosotros justamente en México, en el Bajío, justamente en Monterrey, llegar a la mayor cantidad de empresas donde pudiéramos nosotros darles una protección extra, es decir, que no tengas que perder tu información e irte a la copia de seguridad para recuperarte, es decir, de qué manera nosotros podemos proteger a la mayor cantidad de computadoras o a los usuarios que utilizan sus computadoras de una manera que no sea invasiva, de una manera que no, vamos, que al final del día y todos lo sabemos, una herramienta es funcional siempre y cuando sea lo más transparente para mí. Es decir, que no tenga yo que estarla configurando. Y bueno, digo, al final del día hemos llegado justamente a ciertas soluciones desde nuestro lado, que ahorita las vamos a ir platicando. Como les comentaba hace rato, nos dedicamos 100% al almacenamiento de datos, respaldo de información y estamos agregando justamente esta parte de ciberseguridad. Los partners con los cuales nosotros trabajamos, digo, aquí podemos darnos una idea. Digo, al final del día nosotros somos muy abiertos y transparentes en la filosofía de respalda, no importa si adquieres con nosotros o no, pero tú respalda tu información. Agrega tecnología de protección contra ataques de malware, no importa si son los que estás viendo aquí en pantalla o los que tú busques. Hoy en día yo voy a mostrar las tecnologías tal cual se llaman. Si ustedes las encuentran en algún fabricante que para ustedes es el bueno, les podría decir que adelante. Si ustedes ven algo en alguna empresa que les gusta de redes para seguridad, ve por ahí. Literalmente nosotros estamos justamente trabajando con estas empresas que nos han permitido conocer a fondo el tema de los ataques de malware y cómo poderlos trabajar, pero todos somos libres de trabajar con el fabricante que nosotros querramos en temas de ciberseguridad. Y justamente esta laminita es una que nosotros presentamos apenas a un par de empresas, donde justamente les decíamos, hoy en día un antivirus ya no es suficiente, el tener un respaldo también ya no es suficiente, justamente porque hemos tenido casos donde nos dicen, es que mi respaldo también se encriptó, y es así como de chin, o sea, si tu servidor de respaldos o tu disco duro externo USB no tenía protección para evitar un encriptado, pues bueno, hasta la copia de seguridad se nos puede ir. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos agregar una capita extra? Y justamente es ahí donde salen situaciones como EDR, XDR, que son siglas muy probablemente extrañas para algunos tal vez sea la primera vez que lo escuchan. Hay campañas de algunos fabricantes de antivirus que están lanzando sus plataformas de este estilo. Y algo que nos dimos cuenta en Gedatec es una situación de estamos en un momento donde las empresas de seguridad o de ciberseguridad lanzan productos,
pero en ocasiones no llegan a ser entendidos por la población en general y es justamente por una situación de manejo de lenguaje muy técnico o en ocasiones demasiado informático y si a mí me dicen, oye, ya en tu empresa tienes un EDR, pues es como de, ah, caray, pues ni siquiera sé qué suena, ¿no? Aquí sí les podría decir, y como paréntesis, les ofrezco una disculpa a todos los que hoy en día ya manejan ciberseguridad, porque voy a tocar los temas de ciberseguridad lo más coloquial posible. Literalmente no me voy a meter en tecnicismos, porque en la medida de que la tecnología sea lo más sencillo de entender, es cuando permea hacia empresas o hacia usuarios que no son técnicos. Y eso somos pues la mayoría, ¿no? Tenemos también el tema de un sandbox, o sea, vamos a ir diseccionando justamente estas nuevas herramientas de ciberseguridad para entender justamente cómo nos pueden ayudar a nosotros como usuarios, como empresas, para evitar justamente pérdida de datos, secuestro de información, situaciones de fuga de datos y esas situaciones. EDR, por sus siglas, es Endpoint Detection and Response. Ahorita vamos a ir platicando un poquito más a fondo. Con esto, literalmente, hay una pregunta que nos llegan a hacer. Oye, si los antivirus ya no son los únicos y ahora están estas herramientas EDR, ¿me quedo con el EDR o en su defecto me quedo con el antivirus o qué hago? Aquí hay que entender una situación. No hay una receta mágica que nos vaya a salvar de ataques. Literalmente nosotros podemos estar bajo ataques prácticamente todo el día, porque lamentablemente hoy en día es muy barato, y quiero decir barato en términos económicos, pero hoy en día es muy barato contratar los servicios, lamentablemente, de empresas que se dedican a secuestrar información. Este tema de la Deep Web y todas esos escenarios son reales y existen. Yo puedo instalar un navegador que me permita conectarme a estas páginas Deep Web y contratar a alguien que me haga un escaneo de miles de computadoras y secuestrar información de miles de computadoras. Hay tabularios, literalmente, donde dicen de 100 a 1000 computadoras te cuesta tanto, de 1000 a bla, 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 te cuesta tanto. O sea, existen esas situaciones. Y lamentablemente, pues están a la orden del día y es un mercado lamentablemente de ilegalidad, pero que tiene hasta sus propias reglas, ¿no? Sus propios tabularios. Entonces aquí yo les podría decir, ¿puedo seguir manteniendo mi antivirus? Sí, sí puedes seguir manteniendo tu antivirus, ya sea el que venía con la computadora, ya sea la prueba que te dan por un año en la compra de la computadora, ya sea que en tu empresa tienen algún paquete de licenciamientos de antivirus económico, quédatelo. Realmente hoy en día y ahorita vamos a entender que el antivirus llega hasta cierto punto y ese punto en adelante es lo que las nuevas herramientas que ahorita vamos a platicar, EDR y estas cosas, son justamente donde operan. Es decir, vamos a aclararnos un poquito. Y primero ya hay que entender también el tema de los malware que hoy en día existen. ¿Qué significa un malware? Pues lamentablemente es todo aquel software o programa o código que nos afecta de alguna manera específica. Están catalogadas en tres áreas, están en tres entornos, vaya, en tres puntos importantes, mediante todas estas empresas que se dedican a ciberseguridad, los han catalogado en estos tres lugares, que son literalmente estos virus molestos de publicidad, donde si yo entro a alguna página y pues caigo en alguna trampa, pues me aparece que la barrita en el navegador Internet Explorer, y había ocasiones que había navegadores con la barra de Yahoo, la barra de alguna página, la barra, y todas esas barritas justamente muestran publicidad. Entonces, hoy en día ya está un poco más controlado el tema de los anuncios, pero siguen ocurriendo ahora ya hasta en los dispositivos móviles. Levante la mano quien no ha instalado alguna aplicación y de pronto aparecen en el teléfono ya estos pop-ups, como le llaman, o ventanitas con publicidad lamentablemente no solicitada. Y bueno, ahí están, son ese tipo de malware o ese tipo de contenido peligroso mostrando publicidad. Están unos que se les llaman los spywares, justamente, donde continuamente están detectando lo que yo estoy pulsando en mi computadora o en mi teléfono, estos llamados keyloggers, pero en español vamos a llamarle los que roban lo que pulsas, literal, así tal cual. Y aquí estamos viendo unos malwares que obviamente los conocemos un poquito, tal vez por noticias, donde, bien, entonces tenemos un tema de malwares
que hemos escuchado las noticias con estos Wikileaks o este tema de, pues lamentable en México, cuando se filtraron mucha información. Y es justamente donde ciertos tipos de malware, como los rootkit, como los troyanos, nos permiten entrar a computadoras y poder escanear la información que existe y extraerla. Están los destructivos que literalmente en algún momento existían virus que no hacían otra cosa que borrar los discos duros de las computadoras y meterse hasta lo más recóndito de la computadora y hasta ahí. Y estamos hablando de un malware hasta cierto punto básico. Es decir, cuando salieron, por ejemplo, los primeros ransomwares que secuestraban información, pues literalmente le tiraban a lo que se moviera, así tal cual suena coloquial. Se transmitía por correo electrónico, por algunas páginas donde nos pedían instalar algún software, etcétera. Entonces, alguien pudiera pensar, oye, pues entonces mi antivirus pues sí me cubre de estas situaciones. Y efectivamente, sí nos cubre un antivirus de ataques de la mayor parte de malware que existe en el mercado. Es decir, estos que a veces llegan a aparecer noticias en televisión de algún virus informático. Normalmente los antivirus sí nos pueden llegar a proteger bajo la premisa de que estamos hablando de un malware básico y lamentablemente llamo básico porque ya existen malwares basados en inteligencia artificial. Ahorita los vamos a conocer un poquito y bueno, no es para sorprendernos el por qué hoy en día tenemos que empezar a pensar algo más que en un antivirus. Vamos a ver. Normalmente los antivirus, digo, al final del día, como su nombre lo indica, pues literalmente nos permiten tener cierta protección para ciertos ataques. ¿Cómo funciona un antivirus? Un antivirus básicamente trabaja en segundo plano, es decir, nosotros no tenemos que tenerlo abierto para que haga su función, sino está literalmente, se podría decir, en segundo plano, trabajando como pudiera ser, no sé, el tema de las computadoras y sus actualizaciones que a veces trabajan en segundo plano. Pero bueno, un antivirus trabaja en segundo plano, es decir, no lo tengo que tener presente. Continuamente está verificando qué sucede en la computadora. Si yo le doy doble clic a un archivo de PDF, por ejemplo, o abro mi navegador o hago algo en la computadora, todo eso el antivirus lo está escaneando, está verificando qué sucede en la computadora. Y si encuentra algún código, es decir, malicioso, lo compara con una base de datos. Si resulta que este código que le resulta raro al antivirus es código malicioso, en ese momento nos aparece la ventanita. Se ha detectado un nuevo virus, o se ha detectado bla, 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 o se ha detectado bla, bla, bla. Es decir, el antivirus tiene cierto nivel de protección y está bien. Está bien porque pudiéramos pensar que más del 80% de ataques que tiene una computadora es de malware básico, como el de publicidad o que si nos llega algún correo electrónico donde dicen que nos ganamos la lotería, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos protegen hasta cierto punto. ¿Qué sucede cuando hay ataques justamente se les llama ataques de virus muy nuevos, donde el antivirus todavía no sabe cómo responder a ese tipo de amenazas? Y hay una palabrita bien chistosa en los antivirus que le llaman una técnica de heurística. Básicamente una técnica de heurística lo que nos dice es que el antivirus detecta algo que es sospechoso hasta cierto punto. Por ejemplo, si yo abro un PDF, es decir, le doy doble clic a una factura, por ejemplo, y resulta que ese PDF está infectado, ¿por qué el PDF me abre un navegador? Entonces, el antivirus detecta ese comportamiento sospechoso en este archivito tal cual, o en su defecto internamente. Oye, ¿por qué yo cuando abro un PDF se intenta modificar algo en los archivos de instalación de Windows? Esos son comportamientos sospechosos y el antivirus puede decir, tu PDF no tienes nada que estar haciendo en estos directorios, te voy a bloquear y te mando a cuarentena. Entonces, son situaciones donde uno dice, bueno, hay protección, no me siento tan descuidado, vamos, y punto importante. Esto que voy a poner aquí es, aunque suena técnico, vamos a llamarlo que es como si fuera la receta de cocina para preparar pollo. Una receta de cocina que nos dice, tenemos una lista de ingredientes, tenemos un tema de una preparación, lo que estamos esperando al final. Una receta de cocina se asemeja a un archivito, un archivo de computadora, un PDF, un Word, un archivo de Excel, un PowerPoint, por ejemplo, etcétera. Todos los archivos son literalmente como si fueran una receta de cocina. Tenemos
los ingredientes, tenemos la información y tenemos un resultado. Por ejemplo, esto que estamos viendo por acá es un archivo PDF diseccionado. Un archivo PDF tiene literalmente, así como estamos viendo, nos dice, eres un PDF, tienes tus páginas de información, tienes cómo se debe de abrir y tiene obviamente una extensión. Cuando en una receta de cocina pensemos malamente, oye, pues es que un chef está literalmente, siente envidia por otro chef, ¿qué es lo que hace? Pues va y modifica su recetario. A una receta le dice, en vez de una cucharadita de sal, le pone 11 cucharaditas de sal y ahí tenemos un mal resultado. Misma situación acá. Cuando nosotros tenemos un archivo infectado es porque ese archivo, en toda la recetita que compone el archivito, tenemos un bloque malo, es decir, tenemos algo que nos está echando a perder ese archivo. Y ese bloque malo justamente es lo que el antivirus está buscando. El antivirus va a leer los ingredientes, la preparación y lo que vamos a resultar, como la receta de cocina. Pero si en todo ese escaneo dice, ah, caray, encontré un bloque que se me hace extraño que esté aquí, se me hace raro, vamos a mandarlo a comparar. Entonces lo que hace el antivirus es lee este código y dice, ah, mira, sí, efectivamente, este código ya tiene desde hace meses y es un virus, shalala, punto, bla, 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 lo que sea, ¿no? Entonces lo mandamos a cuarentena. Así es como funciona un antivirus. Un antivirus va leyendo todo lo que estamos haciendo en la computadora y va buscando esos bloquecitos que obviamente son bloques de infección o el virus o lo que decíamos hace rato, el troyano, el spyware, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no le suena familiar eso de la base de datos de virus ha sido actualizada? Se puso muy de moda porque era de un antivirus llamado Avast. Hace mucho tiempo se utilizaba demasiado y sonaba en muchas computadoras. La base de datos de virus ha sido actualizada. Y está bien, y está padre porque la mayor eficacia de un antivirus radica justamente en mantenerlo actualizado. ¿Por qué? Porque el antivirus lo que hace es actualizarse continuamente, varias veces al día en ocasiones, con las nuevas firmas o con los nuevos códigos que son los infecciosos. Entonces el antivirus, al tener una base de datos actualizada, pues cuando tú abres un archivito PDF, pues ya sabe qué más comparar. Y hasta ahí estábamos todo bien y dirían por ahí, pues estoy protegido. Pero viene la inteligencia artificial, revoluciona todo lo que existe hoy en el mercado y a alguien se le ocurre decir, ¿y si metemos inteligencia artificial al malware? Y es ahí donde, lamentablemente, empezaron a aparecer ataques un poquito más sofisticados. Estamos hablando de malware impulsado por inteligencia artificial. Y lamentablemente, así como ChatGPT es gratuito, ChatGPT es gratuito, Deep Journey es gratuito, estos clonadores de voz y de imagen son gratuitos, pues literal puedes conseguir malware gratuito que haga destrozos. Uno de ellos, y es el que muy probablemente levante la mano, quien hoy en día no ha recibido correo apócrifo, correo ilegal o correo que se ve muy real de clientes donde les dicen, oye, ya te mandé la factura. Y literalmente están redactados como si una persona lo hubiera escrito. Ya no es oye, eres el ganador 1 millón de la rifa que hicimos en algún país extraño, o ya no es el correo de soy un príncipe nigeriano, o ya no está el correo de, que siguen llegando todavía, o ya no está el correo de, oye, quiero abrir una empresa en tu país, por favor, mándame tus datos para yo transferirte. Ya hoy en día ya están muy específicamente creados. En ocasiones me ha tocado ver correo apócrifo donde viene a tu nombre. O sea, te están diciendo, Gerardo García, la CFE ha encontrado que tienes un adeudo de tales meses, por favor, descarga tu estado de cuenta. O sea, esa es justamente la situación donde este llamado smart phishing, que son ataques de correo electrónico apócrifo, ya están utilizando inteligencia artificial para ser redactados. Hay empresas que hoy en día utilizan ChatGPT para crear los contenidos de páginas web porque son extremadamente bien hechos. Entonces, si tengo una herramienta que me genera textos bien hechos y lo programo para que me mande decenas de emails con nombre, teléfono, que te haga parecer que vienes de una empresa correcta y que te lleguen, es ahí justamente donde están apareciendo demasiados ataques de ransomware. Ransomware, hablamos del virus que secuestra información o hablamos del ataque que secuestra información. Entonces,
Pueden llegar correos de CFE, del banco, han estado llegando, por ejemplo, del Poder Judicial y en ocasiones juegan hasta con tus propios sentimientos de manera fea. Uno de nuestros clientes nos decía, oye, ¿sabes qué? Me acaba de llegar un malware, pero fíjate que también está hecho y me lo mostraba. Y decía, Poder Judicial de la ciudad de no sé dónde, donde a usted ha sido encontrado bajo, y un texto con un párrafo legalmente bien hecho. O sea, vamos, habrá algún abogado que diga, no, pues es que tiene inconsistencias aquí y aquí este texto. Pues sí, no todos somos abogados. Pero vamos, si yo leo eso, en automático descargo, porque aparte aparecía un archivo adjunto que decía, sentencia, favor de descargarla. Tú caes. Muchas personas están cayendo en este smart phishing, que son estos correos apócrifos que ya están tan bien hechos que caen las personas. A veces nos decían algunas empresas de seguridad hace años, pues es que pone un poquito de cabeza. ¿Cómo es que te acabas de ganar 1 millón de pesos? Pues también tú abriste un correo que sonaba hasta falso. Pero hoy en día ya los correos son extremadamente reales. Ya uno empieza a tener pues, cierto feeling de pones el mouse donde dice descargue la sentencia judicial y te manda una página que quién sabe de quién sea. En automático yo ya sé que eso es una ruta hacia algún virus o para que me descargue alguna herramienta que va a secuestrar mi computadora. Pero bueno, este tema de obviedades, pues no todas las personas, no todos, pues estamos conscientes de ello. Si yo veo un correo que dice urgente, policía judicial, buscando a Gerardo García, descarga, tú pues, caes. Del banco, misma situación. Entonces, estamos viendo esta parte como masivo. Y el tema es que por masivo estamos hablando de cientos o miles de correo. Antes, para que el malware tuviera pues vamos a llamarle una recompensa económica, tenían que mandar millones de correos, 5 o 6 millones de correos diario, diario, de spam, de spam, de spam, y algunos 3 o 4 caían. Pero hoy en día ya mandas miles, ya no tienes que mandar millones, voy a mandar hoy 100 correos apócrifos con nombre, persona y teléfono, y sé que de esos 100 la tasa de apertura es más alta. ¿Por qué? Porque se ven muy reales. Tenemos ahora también ataques de ransomware, vamos a pasar al siguiente bloque, ransomware dirigido literalmente a computadoras críticas. El ransomware hace uso de diferentes herramientas para infectar una computadora, pero puede quedar oculto y no hacer nada. Es decir, hoy en día ya hay ataques de ransomware que tú te infectas y no te enteras, literalmente no te enteras, porque el ransomware está trabajando, se podría decir, como lo veíamos hace rato en el antivirus, está trabajando de fondo, está escaneando servidores, está escaneando qué hay en la red conectada. Recordemos que, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha utilizado estas herramientas de mandar música por Bluetooth a una bocina. Hay ciertos protocolos que podemos enviar música a bocinas Bluetooth, pero también hemos visto que si yo abro mi Prime en el teléfono y le digo enviar a la televisión, esa es una conexión literalmente por Wi-Fi, es decir, hay una red que se está estableciendo entre mi teléfono y la televisión para yo mandar contenido y poderlo ver. A lo que voy, los ransomware hoy en día hacen uso de todas estas tecnologías que nos facilitan la vida, cómo detectar dispositivos en la red, cómo saber que está conectado o no, etcétera, etcétera. Y hacen justamente uso de todas estas cosas amigables para empezar a detectar servidores, empezar a detectar cámaras web, empezar a detectar qué es lo que tienes ahí en tu sistema. Los ransomware llegan hasta el punto de detectar si tienes un servidor NAS trabajando. ¿Por qué? Porque un servidor NAS responde justamente del fabricante. Si yo soy un experto en redes, yo puedo saber si tú tienes un Synology, si tú tienes un HP, si tú tienes un Dell. Y en base a conocer ya qué dispositivo es, el ransomware puede aplicar vulnerabilidades o en este caso agujeros de seguridad en esos servidores y se cuela literalmente, como dirían, hasta la cocina. Entonces, había ocasiones y esto empezó a pasar mucho después de la pandemia. En la pandemia, muchas empresas empezaron a utilizar algo que se les llama VPNs. ¿Qué es una VPN? Puede trabajar desde casa. Así la empezaron a vender en su momento. Váyanse a hacer home office
y desde casa, instálate este programita y vas a poder entrar a la empresa y consultar información. Y las VPNs no son malas, están hechas justamente para eso. Pero ¿qué sucedió? En la pandemia nosotros utilizamos la computadora personal, si es que la empresa no me dedicaba a una, yo podía utilizar la de la casa, o me daba la mía y la ponía en la casa, es decir, podían suceder en ambas situaciones. Y yo, pues obviamente, si ya no estoy en la oficina, pues puedo utilizar la computadora para tal vez fines personales. Fines personales, consumir algún correo, ver algún tema de alguna página web, etcétera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Estas computadoras que ya vivían fuera del perímetro de seguridad de la empresa se empezaron a infectar, pero no hacían nada estas computadoras porque el ransomware detectaba que no tenías una cantidad importante de información. Los ransomware también pueden literalmente indexar información, saber qué es lo que tiene tu disco duro y si es o no válido para pedirte dinero. ¿Qué tal si solamente lo que tenemos son fotos de familia? Pues probablemente sí te lo secuestre, pero tal vez tienes aquí PDFs que son tal vez de facturas de un proveedor, que si las pierdes, pues las vuelvo a pedir. Entonces, el ransomware puede tener hasta esa inteligencia de poder detectar si una computadora es secuestrada o no. Entonces, en pandemia, estas computadoras en casa se infectaban y por VPN se colaban literalmente hasta el centro de datos. Y vamos a llamarle centro de datos, pero puede ser pues, al rack de la empresa, al servidor del Compact, al servidor del Admin Pack o a donde tuviéramos el softwarecito de administración. Y ahí, encontrando ruta, se quedaba literalmente ahí bien. Tomando la idea, los ataques de ransomware justamente ya entonces empiezan a tener definidos a quién sí atacar. Si es una computadora que no importa pedir, no, pues ni lo hago, pero sí me voy rumbo a los servidores. Y luego tenemos estos deepfakes. Deepfakes que justamente hace algunos días en México resonaron porque salía, no recuerdo qué empresario a decir que invirtieras en algunos negocios. Y es que literalmente por inteligencia artificial tú puedes ponerle la cara de Salinas Pliego a otra persona que está diciendo invierte en mi empresa y te voy a hacer millonario. Y estoy viendo yo a un empresario reconocido que me dice que con 20, que con 1,000 pesos voy a recibir 50,000, voy y deposito el dinero. Entonces, justamente estas herramientas ya están siendo utilizadas para clonar tanto voz, cara, textos, forma de escritura. Si una persona tiene una manera específica de escribir una palabra, estos sistemas pueden interactuar justamente para aprender esa manera específica de escribir. Y es por eso que justamente hay muchos correos apócrifos que mediante estos deepfakes pueden literalmente mandarte un correo extremadamente bien hecho, bien establecido. Entonces es ahí donde hemos empezado a ver, por ejemplo, deepfakes donde se les llaman bots, te puede hacer pensar que tú estás platicando con una persona específicamente. Ejemplo, no sé si han visto que hoy en día hay algunas páginas que te sale un cuadrito y dice, hola, te podemos apoyar. Y a veces son humanos los que te contestan y otras veces son robotitos que te dicen, hola, no estamos ahorita, pero te puedo ayudar con algo. Dime, ¿qué necesitas? Y suenan muy robotizados, es decir, suenan tan robotizados tipo, por favor, dime tu correo. Oye, quiero hablar con un humano, por favor, dime tu correo. Ya me cansé, sé que eres un robot, por favor. O sea, no tienen inteligencia o no tienen tanta inteligencia. Lamentablemente ya están empezando a aparecer estos bots en páginas web infectadas donde se hacen pasar literalmente por una persona con estas tecnologías de deepfakes y nos aparece. Hola, ¿qué tal? Estás platicando con Ruth. Con gusto te puedo apoyar. Dime, pues estoy buscando tal componente. Sin problema, regálame tu correo y en un momento te vamos a enviar información. Ah, perfecto. No, pues ahí está. Oye, perdóname, pudiera ser que me mandan también una lista de precios. Con gusto, te podemos enviar una lista de precios a tu correo. Solamente voy a necesitar algunos datos extra. Me puedes enviar y empiezan a interactuar de una manera que dice uno, ah, canijo, o sea, como bots ya, pues ya me pueden empezar a engañar un poco. Obviamente hay ciertas cosas que si nos salimos del guión preestablecido de ese bot, tal vez se puedan llegar a confundir, pero pues uno puede interactuar con un chat GPT hasta cierto punto. Entonces, eso mismo trasládalo a un virus que se está haciendo pasar por un humano. Justamente, ya ha habido ocasiones donde no sale. Me pidió literalmente mi tarjeta de crédito o mis últimos 4 dígitos. Y es ahí donde, ah, canijo, entonces, sí, efectivamente, el malware hoy en día ya está empezando a operar a esos niveles. Y es ahí donde justamente, pues, bueno, empezaron a aparecer también
Otras herramientas. Ya veíamos que en un malware básico teníamos nuestro antivirus y nos funcionaba perfectamente, pero en un malware ya con inteligencia artificial necesitamos herramientas con inteligencia artificial. Entre ellas, hay muchas en el mercado. Voy a enfocarme justamente en estas tres y creo yo que con estas tres prácticamente, si no el 99% de las empresas, pueden estar asegurándose un poco. Una de esas herramientas se llama un EDR. Un EDR, literalmente así como el antivirus escanea los archivos buscando código para comparar y si no pasa, pues lo mando a cuarentena. Un EDR nos está revisando lo que nosotros hacemos. O sea, si yo estoy abriendo una carpeta del sistema de Windows, por ejemplo, pues el propio EDR puede avisarme, oye, estás tocando archivos que no debieras de tocar. El EDR me puede restringir el acceso. Es más, un EDR, que es un softwarecito que yo instalo en la computadora, me puede quitar el internet si es que yo estoy intentando instalar algún software dañino para la computadora. Y ahí es donde no quiero apelar a situaciones de sensibilidad, pero vamos a poner aquí un punto importante. Hay muchos casos conocidos de cuando yo instalo un Windows y un Office, algunas personas dicen que nos podemos evitar pagarlo. Y eso es con una herramienta que se llama KMS Pico. KMS Pico es un activador de Windows y de Office. Este KMS Pico justamente es un softwarecito que nos evita pagar por Windows. O sea, si lo instalo y me pide la licencia, yo instalo eso y ¡pum! Como si lo hubiera pagado. Y es muy utilizado lamentablemente en muchos lugares. El problema justamente radica en que es gratis. Y alguien diría, pues, ¿cómo te van a cobrar por una herramienta que te hackea el Windows y el Office? Bueno, esa herramienta es gratuita hasta que nos damos cuenta que esa herramienta lo que hacía era, aparte de licenciarte, o sea, tenía como su tipo acción buena de te activo el Windows y el Office, pero por el otro lado nos dejaba apertura de puertos. ¿Qué son puertos? Son todo aquel túnel que nos permite conectarnos de afuera hacia la computadora, como la VPN, por ejemplo. Entonces, en ocasiones resulta que estos activadores lo que hacían era permitir que cualquier otro software pudiera entrar del exterior hacia el interior. Y es ahí donde un antivirus tú lo puedes desactivar. Tú le puedes decir, desactiva el antivirus por 10 minutos en lo que activo mi Office. Una vez activo el Office, que arranque otra vez el antivirus y mira, el antivirus como no se enteró, no pasó nada y si algo se abrió o no se abrió, mira, ahí sí ya el antivirus no puede hacer más. Pero los EDR sí van un poquito más allá. De entrada el EDR te dice, no me vas a poder desactivar, ¿cómo crees? Pide permiso al administrador de sistemas. Si eres tú, pues bueno, ya sabrás si formateas el Windows o lo que tú quieras, pero vamos, una herramienta de EDR sí te pone esas restricciones. Si además intentas forzar el KMS Pico, es decir, que se instale, en un momento en automático te muestra, no va a instalarse porque atenta contra bla, 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 bla. Es decir, es como una especie de guardián un poquito más avanzado y justamente tiene que ver con los comportamientos del usuario. ¿Por qué los CDR hoy en día en algunas empresas ya son como la herramienta que sí o sí tienen que estar utilizando? Porque aquí sí entran obviedades. Es decir, un EDR está programado para saber cómo un usuario puede poner en riesgo una computadora, como KMS Pico. Si un EDR detecta que tú estás entrando a alguna página y estás bajando el KMS Pico, en automático te cierra la comunicación, porque sabe perfectamente que KMS Pico es para una acción específica que es abrir puertos. A él no le importa, al EDR no le importa si estás hackeando el Office o el Windows, no, a él está buscando que no se abran puertos de comunicación. Entonces el EDR sí maneja justamente estas sospechas más avanzadas. Es como si literalmente tuvieras aquí a una persona diciéndote, no, esa página no está bien, no, ¿cómo crees? No, volteate, ¿cómo va a voltear? No, salte de ahí, o te apago la computadora o te quito el cable de red. Ah, caray, sí, efectivamente. Un EDR tiene hasta la capacidad de poder desactivar la comunicación justamente para evitar que nos pase algo o que nosotros pongamos en riesgo más dispositivos en la red. Ese es por un lado. Por el tema de los firewall, ¿qué es un firewall? Digo, quiero pensar que algunos tenemos cierta noción de lo que es un firewall, pero básicamente vamos a ponerlo en palabras lógicas. Un firewall es prácticamente un guardián de mi red.
de mi red, ojo con eso, de mi red tanto interna como externa. Y el firewall, tal cual suena en español, un muro de fuego, lo que hace es evitar que atacantes se conecten a mi red si es que yo no la tengo o no quiero que eso suceda. Entonces, un firewall está literalmente bloqueando esos ataques. Si yo quiero compartir un servidor, por ejemplo, para que desde otra ciudad puedan verlo, yo digo en el firewall, yo le digo, ¿sabes qué? Bloqueame todas las entradas, pero sí quiero que salga esta computadora. Y quiero que salga esta computadora que está de esta manera configurada. Perfecto. Entonces el firewall justamente protege entradas y salidas de información dentro de, obviamente, la empresa. Pues, ¿qué creen? En muchas ocasiones, estos ataques de malware ya más inteligentes se pueden hacer pasar por páginas reales o por puertos de comunicación que todos utilizamos hoy en día. Ejemplo, Dropbox, por ejemplo. ¿Quién ha utilizado Dropbox? La mayoría de nosotros. ¿Qué es lo que hace Dropbox? Yo subo o pego información en mi computadora y en automático sube a la nube. Tenga o no tenga firewall, sube a la nube. Y es ahí como de, caray, ¿cómo funciona eso? Bueno, pues el firewall sabe que es una herramienta que trabaja con ciertos puertos y le da permiso. Pero ¿qué pasa si en ese permiso va un malware pegado? Hasta que no llegue a la computadora, entraría mi antivirus o mi EDR. Pero estos firewalls que se llaman firewalls next gen o de nueva generación, justamente están escaneando lo que entra y sale de la red, pero no solamente por puertos de comunicación, sino también por lo que trae esa comunicación. Si alguien se conecta por VPN de su casa a la empresa, no solamente le voy a decir sí, pásale, sino voy a hacer sí, pero déjame revisar cómo viene tu computadora. Tu computadora tiene malware, te bloqueó el acceso. Entonces, se podría decir que nos dan un análisis un poquito más inteligente, es decir, no solamente es, pues, dale chance a quien quiera porque sí quiere una VPN, sino dale chance, pero aparte escaneame qué está sucediendo. Y luego tenemos el tema de los XDR. XDR, digo, ahorita estábamos viendo, para los que conozcan mucho, pues tal vez no sea algo nuevo, pero vimos que el EDR es algo que es más que un antivirus. Y resulta que ya existe algo más que un EDR, que son los llamados XDR. Y vamos a decirle que son un poquito más que lo que hablábamos hace ratito, este softwarecito de comportamientos y vigilancia, porque el XDR hace la chamba del EDR, es decir, analizar al usuario, pero también hace la chamba del firewall de nueva generación. Es decir, un XDR ya literalmente escanea qué hace la persona, qué sucede en la red. Si yo tengo servidores en la nube, por ejemplo, en la nube de Google o de Amazon o Azure de Microsoft, también me está revisando qué está pasando en la nube, porque la nube, lamentablemente, pues ¿quién me la protege? No, pues un antivirus. Pues ya vimos que el antivirus, pues sí tiene sus protecciones, pero hasta cierto punto. Entonces el XDR me está haciendo una revisión completa de dispositivos móviles. Si yo soy una empresa que desarrolla software y tengo aplicaciones, también me va a escanear aplicaciones, escaneo de servidores, escaneo del comportamiento de los usuarios, escaneo de la red. Es decir, va a buscar un poquito más allá. Entonces es ahí donde uno puede decir, está más completo el XDR. Sí, pero no todos necesitamos un XDR. Si yo soy una empresa que trabaja 5 o 6 computadoras, que con el antivirus pues sí he tenido situaciones, pero quiero un poquito más de seguridad, el EDR, por ejemplo, sería justamente la opción. Y tal cual así ustedes pueden buscar software EDR en Google y va a salir, existe de Kaspersky, existe de, bueno, otras marcas de antivirus, ya tienen sus propios softwares de EDR, solamente pues acérquense con literalmente su distribuidor de tecnología, o si ustedes son, pues pueden empezar a buscar estos licenciamientos. Igual, los firewall Next Gen, ya uno los puede encontrar justamente en el mercado. Hacen lo mismo, digo, ahorita vamos a diseccionar un poquito hasta dónde llegan, pero bueno, vamos a ver, vamos a pasar al siguiente slide. Un EDR, esto es justamente a lo que quería llegar hace rato. El antivirus nos identifica y nos protege, pero hasta ahí de malware conocido. Pero cuando ya no es malware conocido y hace uso de técnicas de inteligencia artificial, es ahí donde el EDR entra. ¿Por qué? Porque el EDR me detecta un comportamiento sospechoso, no de la compu, mío. Responde, es decir, me va a quitar el internet literalmente si me estoy portando mal o estoy haciendo algo que es indebido para la seguridad de la empresa. Y no solo eso, los EDR también te permiten recuperarte. O sea, existen algunos EDR en el mercado donde te dicen, justamente, si algo te sucede,
si por alguna situación tu antivirus no activó la protección contra ransomware, si es un ransomware de última generación que ni el propio EDR pudo haber detectado, te recupero los datos, o sea, te puedo bajar una copia de seguridad de la nube. Entonces es ahí donde los EDR nos dan más capacidades que el antivirus, pero no por eso está peleado. Es decir, tú puedes tener un antivirus y un EDR trabajando a la par. No sé si en algún momento alguien les haya dicho, nunca pongas dos antivirus en la misma máquina. No sé si alguien ha escuchado esa regla. Jamás instales dos antivirus porque entre ellos chocan. Bueno, en los antivirus y en los EDR resulta que el EDR tiene la suficiente capacidad de saber que existe un antivirus en la computadora y no se va a meter en donde opera el antivirus, va a operar sobre lo que obviamente está o está hecho para los comportamientos. Pero si no tienes un antivirus, que sería extraño porque el propio Windows trae uno, puede tomar también esas características del antivirus. Es decir, tú puedes tener un EDR sin antivirus, sí, pero si lo tienes, los CDR lo que nos permiten justamente es darle más capacidades a nuestro antivirus, si lo queremos ver así, o suplirlo por completo, lo que a ustedes les funcione de mejor manera. Luego tenemos algo que aparecía hace ratito como sandbox. En las láminas pasadas hablábamos de algo que es un sandbox. Y decíamos justamente, en un antivirus, el antivirus está escaneando el archivito y ve si hay un bloque dañino. Y si lo encuentra, cuarentena. En un EDR va un poquito más allá. Es decir, si encuentra un archivo que tiene algo que suena como malicioso, lo prueba en un servidor en la nube. Es decir, manda el código a la nube y así tal cual dice aquí, perdóname, aquí donde dice Sandbox Analyzer, dice, manda el archivo para detonación. Es decir, a ver, dale doble clic a ver qué hace. Ah, caray, encriptó. ¿Sabes qué, señores? No, este archivo está comprometido y vámonos a cuarentena. ¿Cuál es el problema justamente de la heurística? Hace rato hablamos de la heurística como una técnica de los antivirus para encontrar problemas, aunque todavía no hayan sido avisados. El problema justamente de una heurística es que hay muchos falsos positivos. Por ejemplo, a veces no sé si les ha pasado que intentaban instalar un software y el antivirus decía que era malo y no, lo estaba descargando de la página oficial y a veces sucede. Algunos antivirus no tienen la suficiente capacidad de análisis que dice, esto me suena que es malo y es malo, y a 40, no, y a veces sí era software legítimo. Entonces los CDR justamente, en vez de decirte no, probamos, y si no, ahí sí te mando a cuarentena. Pero si yo encuentro un código que suena raro, pero yo lo pruebo en la nube y resulta que sí funciona, pues entonces sí puedes utilizarlo. Es decir, es un falso positivo, pero te doy chance de trabajarlo. Entonces, justamente son esas situaciones donde los CDR van un poquito más allá. Y en ocasiones podemos llegar a pensar, oye, y esto de mandar a la nube, privacidad y todo eso, recordemos que las herramientas de EDR trabajan sobre solamente el código dañino, es decir, va a agarrar ese código que encontró malo y lo va justamente a mandar a detonación, le llaman ellos, por básicamente es alguien más por mí, dele doble clic y dígame qué pasó. No, pues no pasó nada. Entonces ya le doy doble clic. Entonces es un poquito esa situación. Los firewall de siguiente generación, justamente aquí los podemos ver un poquito, son situaciones donde antes solamente asegurabas pues puertos, o sea, si quiero escritorio remoto, pues abro el puerto de mi firewall. Si quiero una VPN, pues abro el puerto de mi firewall. Si quiero publicar mi servidor para verlo vía remoto desde casa, abro el puerto en el firewall. Pues resulta que nadie me dice que por ese puerto que abrí no pasen otras cosas. Entonces, justamente es esta situación donde estos nuevos firewalls lo que hacen es abro el puerto y escaneo qué está pasando. O sea, es como si uno está en su casa y hace una fiesta, pues abre las puertas y todos pueden decir, pudiera ser que todos son invitados. No, pues pon un guardián y si traes boletito entras y si no, perdóname, pero no puedes entrar. Es decir, que nosotros abramos las puertas como en un firewall tradicional no implica que hoy en día no podamos saber también qué está pasando por esas puertas. Entonces, justamente es esa situación de escaneo profundo, le llaman ellos. Aquí algo sencillito justamente de estos nuevos firewall de nueva generación. Tú puedes tener todo conectado a tu red, pero si una computadora es comprometida, es decir, esa computadora algo le pasa, los switches o estos firewalls de nueva generación la pueden desconectar de la red. Si ven aquí, por ejemplo, hay un iconito que dice THRAT, Treat Trap.
es decir, una trampa, se podría decir, una trampa para malware. Es Ojo, una ¿hasta dónde amenaza. estamos llegando en tecnología de ciberseguridad? Mi firewall internamente, o sea, mi aparatito que me está monitoreando, puede tener adentro un simulador de tener un servidor Aspel o un Compact. Y puede simular que existe ahí un Aspel, un Compact. Y si empieza a haber ataques de una computadora hacia esa simulación, en automático desconecta esa computadora de la red. ¿Por qué? Porque está comprometida. Entonces, hasta esos niveles justamente estamos llegando en ciberseguridad. Y alguien podría decir, ¿es caro? No es caro. O sea, un firewall viejito contra uno de nueva generación, la diferencia en costos, yo personalmente he visto, no es ni del 10 o del 20%. Obviamente hay firewalls muy carísimos y hay firewalls de nueva generación muy carísimos para las empresas muy grandes. Pero para una empresa de 5, 10 personas, pueden tener un firewall de nueva generación, con lo que probablemente puedan comprar un firewall de los anteriores, es decir, de los que no hacían este análisis. Entonces, la ciberseguridad hoy en día está permeando con costos accesibles justamente, pero pareciera que no tantas empresas llegan a comprenderlo o a entenderlo o a saber por qué sí lo necesito. Porque hasta donde nosotros nos hemos dado cuenta, son pocas las voces que justamente están explicándolo de una manera que sea lo más entendible. Quise darme a entender lo más sencillo. Sé que no, hay cosas que aunque para hacerlas muy sencillas, tal vez ya estaríamos perdiendo el foco de la idea principal, pero lo que sí les puedo decir es que la base de datos de virus ha sido actualizada, pero también mi EDR y mi firewall de siguiente generación. Con esto estoy dando finalización a este webinar. Puedo concluir con, si hoy en día tienes un antivirus, está bien, estás protegido muy probablemente de más del 80% de ataques. Pero si quieres agregar una capita extra de seguridad, tenemos ya las herramientas en el mercado. Y como les decía, puedes buscar EDR en Google y te van a salir N cantidad de fabricantes que hoy en día ya los están generando. Así que no sea por falta de información, porque información aquí la tenemos y se las compartimos.